compartí una palabra que le llamé el lugar secreto, el lenguaje secreto. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Voy a poner la misma base que puse el miércoles para poder compartir algo más o continuar con lo que el miércoles comencé. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hubo algunas cosas sobrenaturales que sucedió ese día del Pentecostés. El Pentecostés vino 50 días después de la Pascua. Cuando Jesús asciende al Padre, 50 días después se celebraba la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua no comenzó cuando el Espíritu vino. El Espíritu vino en medio de la fiesta del Pentecostés. Okay. Algunos le han llamado a la fiesta del Pentecostés la fiesta del Espíritu Santo. Tiene sentido, pero no es muy sustentable, porque realmente no es la fiesta del Espíritu Santo, es la fiesta de las cosechas. En la fiesta del Pentecostés la gente venía y presentaba las primicias de sus cosechas, los primeros frutos de sus cosechas. Entonces en esa fiesta el Espíritu Santo la eligió para descender 50 días después de la Pascua. Entonces tampoco la Pascua inició cuando Jesús murió. Jesús murió en la fiesta de la Pascua. Esto nos deja ver que a Dios le gustan las fiestas. Él elige las fiestas para hacer cosas trascendentes para la humanidad. Entonces el primer Pentecostés que se registra en la Biblia fue en el monte Sinaí. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, 50 días después tienen un encuentro sobrenatural con Dios en el monte Sinaí. Usted recuerda que dice que el monte se estremecía, se puso una nube negra encima del monte Sinaí, y se oían voces como de bocinas, de estruendos, y dice que había fuego en ese lugar. Entonces ese es el primer Pentecostés. Entonces algo tremendo que sucede ahí es que en ese primer Pentecostés Dios envía la ley. Es cuando Moisés sube y Dios les dice todos los no. No matarás, no hurtarás, no. Ese día cuando Dios desciende en el monte Sinaí, murieron cerca de 3,000 personas que no estaban listas para tener ese encuentro con Dios. Vino una mortandad porque el pueblo estaba viviendo bajo la gracia. Desde un pacto que hizo Dios con Abraham, desde que se creó el pueblo de Israel, ellos vivían bajo un pacto de gracia. Pero el día que desciende la ley, o que se da la ley, comienza un pacto que se le llama la ley. Y cuando la ley viene y la gracia termina, si tú tomas la decisión de vivir bajo la ley, entonces hay muerte, hay los no puedes, los no te alcanza. Todos los no habidos y por haber están en la ley. Entonces eso vino a partir del monte Sinaí. ¿Estoy siendo claro? En este Pentecostés de Hechos capítulo 2 es el primer Pentecostés después de Cristo. 50 días después de que Jesús asciende al Padre, viene un Pentecostés. Es lo mismo. El pueblo de Israel celebraba esos 50 días después de la Pascua por lo que sucedió en el Sinaí. Entonces 50 días después de la Pascua, que es cuando Jesús asciende al Padre, cuando Él muere y resucita, el pueblo de Israel está celebrando, y venía gente de muchas naciones para celebrar la fiesta de las cosechas. Y en medio de esa fiesta de las cosechas desciende el Espíritu Santo. Ahora ya no desciende la ley, sino desciende el Espíritu Santo. En la ley se dictaron todos los no de Dios, pero en el Pentecostés, donde el Espíritu Santo descienden todos los sí de Dios. A partir de ese momento los discípulos se convierten en apóstoles, comienzan a hacer milagros, señales, prodigios, maravillas, cosas extraordinarias suceden. ¿Y sabes qué pasó después de esa fiesta del Pentecostés? 3,000 personas son salvas. No me entendió. En el primer Pentecostés murieron 3,000 personas, pero cuando el Espíritu Santo desciende, el Espíritu Santo es vida.
y 3,000 personas son salvas ese día. Porque la gracia da vida. La ley trae muerte, pero la gracia trae vida. Amén. Entonces, las cosas más relevantes que sucedieron ese día de la fiesta del Pentecostés, comenzaron a suceder cosas sobrenaturales. Antes era Dios respaldando a un hombre o a una mujer haciendo cosas sobrenaturales, pero en esta ocasión es Dios descendiendo sobre el pueblo de manera corporativa. Y dice que lo primero que sucedió es que se escuchó el ruido como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. El Espíritu Santo sopló, Él desciende y sopla con un viento. Lo segundo dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Esta era una evidencia de que el Espíritu Santo ya no iba a estar sobre una persona, sobre un iluminado, sobre un llanero solitario, sino sobre todo aquel que lo quisiera. Sobre todo aquel que tuviera hambre podía tener al Espíritu Santo. Pero la tercera evidencia o la tercera cosa que sucede ahí es que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué significa esto de hablar en otras lenguas? Un lenguaje del Espíritu que nuestro entendimiento no puede comprender qué es lo que estás diciendo, pero es una evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. ¿Ok? Entonces, cuando tú hablas en lenguas, te estás metiendo a un mundo espiritual. Tal vez tú lo oyes medio místico, medio complicado, pero no lo es así. Es más natural de lo que tú piensas, porque tú y yo somos espíritus que vivimos en un cuerpo y que tenemos un alma. Lo que tú ves en el espejo, yo les he venido diciendo el último año que he predicado, lo que tú ves en el espejo no es lo que tú eres, es el lugar donde tú vives. ¿Ok? Es como si trajeras un abrigo. Si tú traes un abrigo, espero que nadie traiga un abrigo hoy. ¿Dónde está Dani? Dani, el de Lucero. No, bueno, todo bien. El otro día estaba con suéter, el ingrato, a mediodía bajo la carpa. Si tú traes un abrigo, si yo trajera, imagínense que yo traigo un abrigo, ¿quién soy yo? Pues, soy Joaquín Alvidres. Y si me quito el abrigo, sigo siendo el mismo, sigo siendo Joaquín Alvidres. El cuerpo es el abrigo que Dios puso sobre nosotros. En el momento que ese abrigo se nos sea quitado, vamos a seguir siendo nosotros. Tú y yo somos seres eternos. Vamos a vivir por siempre. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer mientras estamos en esta tierra, mientras estamos viviendo este lapso de tiempo que le llamamos vida, es determinar dónde vamos a pasar la eternidad. De eso se trata la vida, de determinar dónde pasarás el resto de tu existencia. Entonces, yo les he explicado esto y lo digo así rápidamente, que la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que tenga vida eterna? O sea, yo tengo que recibir a Cristo para tener vida eterna. ¿Qué piensan? ¿Tú crees que necesitas recibir a Cristo para tener vida eterna? Caray, me lo complicaste. ¿Tú necesitas recibir a Cristo para tener vida eterna? ¿La están pensando o me están ignorando? Están esperando, ya pasa lo que sigue, hombre. ¿Tú necesitas recibir a Cristo para tener vida eterna? No, tú ya eres eterno. Entonces, ¿por qué dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Si yo ya soy eterno, ¿por qué dice que voy a tener vida eterna? Porque en el libro de Juan dice, hace la aclaración y dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado.
Entonces, la vida eterna de la que habla Juan 3:16 no es de la vida que vamos a tener después de morir. No significa que cuando no recibes a Cristo te mueres y ahí te quedas, pero cuando recibes a Cristo entonces vas a vivir después de morir. No, mi hermano, malas noticias, tú vas a vivir después de morir. Pero la vida eterna se trata de conocer, de tener una relación íntima con Dios para no esperar a llegar al cielo para vivir esa vida eterna. Yo puedo ver a Cristo, puedo ver al Padre, puedo ver al Espíritu Santo todos los días sin necesidad de ir al cielo, porque yo vivo una vida eterna acá en la tierra y es una intimidad con Dios, es una comunión con Dios. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces, cuando yo entiendo que soy un espíritu y tengo una intimidad con el Espíritu Santo, entonces hay un lenguaje secreto. Hay un lenguaje con el cual Él se comunica conmigo y yo me comunico con Él. Ese lenguaje la Biblia le llama hablar en lenguas, diversos géneros de lenguas. Cuando tú oyes a alguien que está aquí adorando, que está predicando y comienza a hablar medio extraño, tú dices, sobre todo si no conoces mucho del ambiente de la iglesia, tú dices, ¿por qué habla así? ¿En qué lenguaje está hablando? Está hablando un lenguaje espiritual. Y ahora, quiero decirte esto, todos podemos hablar en lenguas. Esto no es una restricción para ciertas personas, sino es para todas. Entonces el miércoles yo explicaba, y tengo que hacerlo para que quede muy claro hoy, por si no lo escuchaste porque no estuviste aquí, porque no lo transmitimos. Cornelio es un ejemplo muy tremendo de esto. Hechos capítulo 10, en el verso 2 exactamente, dice 4 características de Cornelio. ¿Las recuerdan? Cornelio era piadoso, temeroso de Dios, era generoso y oraba siempre. Piadoso, temeroso de Dios y con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. 4 características de Cornelio. Pero a Cornelio no le había sido revelado la obra de Cristo. Entonces sí hablaba con Dios, pero realmente no conocía a Dios. ¿Cuántos saben que hay gente que ora mucho pero no conoce a Dios? Muchas veces hemos creado un Dios a nuestra imagen. Yo te enseño algo, me pasa muy a menudo, te enseño algo y no estás escuchando con el afán de aprender y modificar tus pensamientos. Estás escuchando con el afán de modificar lo que estoy diciendo para que se acomode a lo que tú crees. ¿Sí me estoy explicando? Entonces yo digo algo y tú dices, no, pero la Biblia también dice esto. Entonces en el momento que tú te vas a pasear para traer el versículo que tú quieres acomodar a lo que tú crees, a lo que te conviene, a lo que te enseñaron en otro momento, pues ya te perdiste y ya perdiste el hilo y te quedaste en un asunto por tratar de crear un Dios a tu imagen. Si el Dios que tú tienes es un Dios a tu imagen, no tú eres a la imagen de Él, entonces ese Dios que creaste a tu imagen no es Dios, porque Dios no puede ser creado. Dios es creador. Si tú lo tuviste que crear, entonces no es Dios. Entonces, ¿cómo sé que creo en un Dios verdadero? Un Dios que me hizo a mí a su imagen y a su semejanza, porque me dejo formar por la Biblia. El Dios de la Biblia. El otro día les hablé en la escuela de gracia del diablo de la Biblia. Entonces se quedaron todos sorprendidos, porque el diablo que habla la Biblia es muy diferente al diablo que enseña la iglesia. La religión nos ha enseñado a tenerle miedo al diablo, y la Biblia lo que dice es resístanlo y él huirá. Eso es lo que dice la Biblia. Solo que le hemos otorgado mucho crédito, más del que se merece. Es que todas las noches viene un demonio y me molesta. Dile, cálmate, Pablo. Ahora resulta que tienes la revelación del apóstol Pablo y te ha dado un ¿cómo se llamaba? Un aguijón que te moleste todas las noches, un demonio que venga. No, hombre, deja de cenar tan pesado y de ver películas de monstruos.
Deja de hablar de la blujona y habla más de Dios y comienza a llenar tu casa, tu habitación de la presencia de Dios. Mucha gente no necesita diablo. Sí, 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 solitos. Si tú tienes un chismoso en casa o una chismosa en casa, ahí está un diablo. Nadie diga amén, nadie diga gloria a Dios, aleluya. Entonces, Dios nos ha otorgado el privilegio de podernos comunicar con Él de una forma que no tenga intermediarios. ¿Ok? Pero Cornelio tenía ciertas características, hablaba con Dios, pero no conocía a Dios. Nadie vaya a decir sí soy. ¿Cómo sé que oras a Dios pero no conoces a Dios? Cuando tu oración no es bíblica. Cuando estás orando incoherencias y estás diciéndole a Dios, te pido, Señor, que el espíritu del piano hoy nos ministre. Entonces, cuando una persona conoce a Dios, sabe lo que está diciendo, sabe la esencia de lo que es Él. Entonces Cornelio no sabía, pero oraba. Y dice que un día que estaba orando se le apareció un ángel y le dijo, manda a traer a Pedro. Dile que venga y él te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces él manda a unas personas, traen a Pedro y Pedro le empieza a revelar la obra de Cristo en la cruz, la obra completa en la cruz y la resurrección de Cristo. Y cuando llega al verso 43 de Hechos 10, es cuando está culminando él su discurso con Cornelio, o más bien no estaba culminando, él quería seguir tirando rollo, pero sucedió algo sobrenatural, algo extraordinario. Dice, o sea, de Jesús dan testimonio todos los profetas y todos los que en él creyeron, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿De quién está hablando? De Jesús. Cuando Cornelio oye eso, dice el verso 44, todavía, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto es tremendo, es como si el Espíritu Santo estuviera desesperado por bajar y diciéndole a Pedro, ya háblales de Cristo, ya revélales la gracia, diles que los perdonó Dios a través del sacrificio de Dios. Cuando Él les dice esas palabras y reciben perdón de pecados, el Espíritu Santo dice, ya, hazte un lado, Pedro. ¡Pum! Cae sobre todos ellos y todos son llenos del Espíritu Santo. Mira el verso 45, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? ¿Qué don se refiere? ¿Por qué no dice el don de Dios? Porque el don de Dios es el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el don del Espíritu Santo? Hablar en lenguas. ¿Por qué Satanás no quiere que hables lenguas? Porque no vas a ver lo que tú estás hablando con Dios. Cuando tú hablas lenguas, abres un hueco, abres una comunicación directamente con Dios, con el Espíritu Santo, y no hay intervención, no hay interferencia, no hay nada que pueda impedir que tu oración llegue a Dios. Ok, entonces el miércoles comencé a hablar de 3 beneficios que hay en hablar en lenguas. Pero mire, déjeme leo esto. Algunos mitos acerca del hablar en lenguas o verdades acerca de esto. Todos podemos hablar en lenguas. Di conmigo, todos podemos hablar en lenguas. Dile a la persona que está a tu lado, tú puedes hablar en lenguas. Si volteas y lo ves y dices, pero es un pecador, pastor, te estoy diciendo que le digas. Si Dios no lo restringe, ¿por qué lo vas a restringir tú? A veces es más difícil cumplir los requisitos de una denominación que los de Dios. Todos podemos hablar en lenguas. Número 2, la lengua no es el clímax de la oración. No es que estás hablando en lengua y comienzas a hablar. No, tú puedes hablar en lenguas en cualquier momento. 3, no ofendes al Espíritu cuando intentas hablar en lenguas. Si tú empiezas a hablar en lenguas y como que sientes que no te salió, el Espíritu no se ofende. 4, puedes hablar en lenguas en cualquier lugar.
en el carro, en el camión, en la casa, en el trabajo, en el centro comercial, cuando andas de shopping, cuando andas haciendo la despensa, en cualquier lugar tú puedes hablar en lenguas. Cuando estás cerrando una negociación, cuando te habla un cliente y te ofrece un negocio, tú hablas en lenguas. Puedes hablar en lenguas todo el tiempo. No, yo creo que no vamos a alcanzar a verlo, pero es una manera de orar. Entonces, no siempre cuando oras gritas o lloras. Orar es platicar con Dios. A ti te dijeron, yo les he platicado esta anécdota, que una vez íbamos a un tiempo de oración que tenía la iglesia donde nos congregábamos cuando era joven. No, hombre, sí, ¿qué tanto puede ser? Iba con un amigo y llegamos, era a las 3 de la tarde la oración, sin que hacer los tipos. Y ¿se acuerdan los que estuvieron en San Ángel que había una oración a las 3 de la tarde? No sé si Juan y Eliseo recuerden eso. No iban, ¿verdad? Pero a lo mejor se acuerdan. ¿Dónde está Juan? ¿Te acuerdas, Josué? A las 3 de la tarde. Ya está, ¿verdad? Acá está Eliseo. No, sí ibas, ¿verdad, Eliseo? No, yo sí trabajaba, dime. Y a las 3 de la tarde, entonces iba con él, íbamos platicando, íbamos bromeando y riéndonos. Y llegamos a la iglesia y él se arrodilla, eran bancas, no eran sillas, se arrodilla junto conmigo y en el aire, se los prometo por lo que usted más quiera, por el osito Bimbo, en el aire empezó a llorar. Yo volteo y lo veo, me asustó. Dije, ¿dónde se prende este o qué? Lo te digo quién es. En el aire empezó a llorar. Padre, te pido, volteo y le digo, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Dice, no seas irrespetuoso. Perdón, ya, o sea, se conectó, pero de volada, ¿verdad? Yo apenas le iba a saludar, a decir, ¿qué onda, pa? ¿Cómo andas? Y este ya estaba llorando. Entonces tú no tiene que ser así. La oración es platicar con Dios. ¿No te sorprendería que siempre que tu hijo platique contigo venga llorando? ¿No te fastidiaría? Papá, ¿qué tiene sed? Es que quiero dinero. Lárgate. No, ellos se saben hijos, llegan y se sientan, papá, ¿más dinero? Sobre todo el que acaba de gritar amén. Sí, andamos en una tienda. Papá, ¿me compras este? No, hijo. Papá, ¿me compras este? No, hijo. No importa cuántas veces le diga que no, me vuelve a pedir algo. ¿Va? Sed es más vergonzoso. Él no me pide tanto, poquillo nomás. Pero no, el otro trae la espada desenvainada siempre. ¿Me compras este? No, este tampoco, este no, menos, este no. O me dice, papá, ¿me compras este? Le digo, otro día. Sí, otro día. Es que así le decía cuando estaba chiquito. Ya ahorita ya no me la creo, ¿verdad? Pero le digo, otro día. Dice, ¿cuándo? Pues otro día, hijo. Entonces me dice, el lunes pasado me dijiste que otro día. Dije, bueno, pues otro día. Como hoy no fío, mañana sí, ¿verdad? Y siempre que platicas con Dios debe ser de manera natural, como si estuvieras platicando con tu papá, con tu mamá, con un amigo. 3 beneficios de hablar en lenguas que mencioné el miércoles. Lo voy a decir muy rápido porque ya los hablé, pero si no viste la predicación, hay un live que subí esta semana y ahí viene, está grabado todo. Primera de Corintios capítulo 14, a partir del verso 1 en adelante, vamos a ver algunos versos de este capítulo, porque voy a hablar de otros 2 beneficios hoy que no hablé el miércoles. Pero el primero dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Quiero aclarar esto. Aparentemente el apóstol Pablo va a hablar en contra de las lenguas y a favor de la profecía, pero no es así. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es aclarar la función de cada uno de los dos. Entonces mi tema hoy no es la profecía. En algún momento lo podría compartir con ustedes, pero hoy no es el momento. Entonces estoy hablando del lenguaje secreto 2.0. Dice, porque el que habla en lenguas
no habla a los hombres sino a Dios. Primer beneficio de hablar en lenguas es que no hablas a los hombres, hablas directamente con Dios. ¿Ok? Se abre un vínculo, un contacto directo con Dios. Entonces, cuando hablas en lenguas, no hablas a los hombres sino a Dios. El segundo beneficio dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Eso es bien poderoso. Cuando dice misterios, no se refiere que vas a revelar el código secreto del faraón para poder abrir el sarcófago, porque todos tenemos acá un cómic adentro. No está hablando de eso. Cuando habla de misterios, un misterio es algo que no conoces, algo que no sabes. Entonces, si tú dices, ¿qué hago en esta situación? Habla en lenguas. Dios va a revelar un misterio. Si tú dices, me duele aquí y no sé qué es, habla lenguas. A lo mejor Dios no te va a decir qué es, pero te va a sanar. Y ahorita te lo voy a mostrar más adelante. Entonces, no sabes cómo solucionar algo, no sabes si comenzar un negocio o no, habla lenguas. Dios te va a dar la estrategia. Dios te va a decir cómo hacerlo. Cuando hablas en lenguas, hablas misterios. Verso 4. Es el tercer beneficio. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Cuando tú hablas lenguas, surgen de ti cosas que tú no sabías que tenías. Entonces el miércoles expliqué, y esto nos va a servir mucho también hoy. El carácter no se hereda, el carácter se aprende. El viernes yo lo decía en la escuela de gracia. Si tú ves el carácter de tu hijo, dices, heredaste el carácter de tu papá. El hijo, ¿y eso es bueno? Cuando la mamá le dice, estás igualito que tu papá, no sé si lo está bendiciendo, maldiciendo, si lo está profetizando. Pero bueno, vengo aquí para liberarlos de esto. El carácter no se hereda, el carácter se aprende. Entonces, si el niño crece en un ambiente de amor, él va a crecer con un carácter apacible, de amor. Si el niño crece en un ambiente de pleitos, de contiendas, el papá siempre peleando con la mamá, y siempre todo mundo del chongo ahí en la casa, pues va a crecer con un carácter así. Y como ve la manera en que sus papás solucionan los problemas, así va a ser. Y tú vas a decir, tomó el carácter, heredó el carácter de su papá. No, está imitando a su papá, está imitando a su mamá. Entonces, si tú eres enojón o enojona, dices, pues ¿qué quieres? Salí a mi mamá. No, mira, si el carácter se hereda, entonces tú deberías de tener el carácter de Cristo, no el de tu mamá o el de tu papá. ¿Ok? Porque Él fue el que nos creó. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ok? Entonces la próxima vez que alguien te diga, o que tú tengas la tentación de decir, es que salí al carácter de mi papá. Tu papá es Dios. Tú deberías de ser paciente, amoroso. Dice la Biblia en Gálatas 5 que el fruto del Espíritu es, ¿se lo saben? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Wow, qué tremendo. Todo eso está dentro de nosotros. Entonces, cuando lo necesites, tienes que sacarlo de dentro de ti. Entonces, yo he escuchado mucha gente que dice, ore por mí, pastor, para que Dios me dé paz. Yo no necesito orar para que Dios te dé algo que ya te dio. Yo quiero recuperar el gozo. No, no lo perdiste, lo tienes dormido. Si tú crees que el gozo va a venir de fuera, nunca va a llegar. Si tú crees que el gozo es obtener cosas, te vas a decepcionar. Porque si tú dices, si yo tuviera ese carro sería feliz, y tienes el carro, pero ya salió el nuevo y quiero el otro, y tienes el otro y ahora quiero uno diferente.
Entonces siempre vas a estar con la necesidad de algo más, porque el gozo no viene de afuera, el gozo sale de adentro. Y la manera en la que esos virtudes, esos frutos del Espíritu salen de dentro de ti es cuando hablas en lenguas. Te edificas a ti mismo. Entonces lo decía el otro día, vas en el tráfico y alguien se mete adelante de ti, te cierra, y cuando quieres bendecirlo, mejor habla en lenguas. Se atrás, oh raba, sanda, raba, bose, re, bros, raba, raba, re, soto, robor. Y el Espíritu va a comenzar a salir de ti y te va a tranquilizar. Algo pasó en el trabajo, andan corriendo gente, andan despidiendo gente, y el temor viene, la paz se va. Ahora, ¿con qué voy a mantener a mi familia? ¿Qué voy a hacer? En ese momento tú comienzas a decir, oh, brey, shanda, rey, crosoro, borre, y riombo sei, darabajen, darabashoto, robro. Y el Espíritu comienza a sacar la paz que hay dentro de ti. Y luego sigues trabajando y la gente dice, ¿por qué estás tan tranquilo si están corriendo a todos? Es que yo tengo paz. Mi paz no me la da mi trabajo. Mi paz no me la da la economía. Mi paz me la da Cristo. Edifícate a ti mismo hablando en lenguas. Ok, verso número 14. Primera de Corintios 14, 14. Aquí ya voy a brincar al beneficio número 4. Tengo otros 4, pero ni de chiste vamos a ver los 4. Por lo menos 2. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mira lo que dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces esto hay algo encerrado, hermano Benjamín, porque si yo soy espíritu, no soy mente, no soy alma, sino soy espíritu. Entonces dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu está orando. Cuando hablo en lenguas, yo estoy orando, mi espíritu está orando. Hablar en lenguas es una manera de orar. Puedes hablar en lenguas en cualquier momento, de la misma manera en la que oras comúnmente. Puedes hablar en lenguas. El viernes lo decía en la Escuela de Gracia, ya ni sé qué día, pero un día de estos lo dije. ¿Qué dije? El avión. Es que se me vienen varias cosas y se me fue el hilo. Pero ahorita viene, ahorita regresa. Si es de Dios, ahorita viene. Por algo Dios me lo quitó de la mente y no lo dije. La barra, ¿verdad? Pues es que ya está uno grande, hijito. Hablar en lenguas es una manera de orar. Y puedes hablar en lenguas en cualquier momento. De la misma manera en la que oras comúnmente, puedes hablar en lenguas. La misma intensidad que tú lo pones en lenguas. Lo dije otra vez para ver si me acordaba, pero no me acordé. Voy a seguir. En muchos lugares ya no se practica el orar en lenguas, pero es una herramienta y un arma poderosa en el espíritu para poder producir cosas sobrenaturales. Mi pastor siempre dice eso. Cuando saluda, cuando ve a mi hermana Sara, le dice, ahí todavía hablan en lenguas, o ya no lo hacen. Y cuando lo llegamos a ver, solamente 2 veces al año vamos a la iglesia, a mi pastor en Pachuca, y cuando nos saluda, nos da un abrazo y me dice, ¿ustedes todavía hablan en lenguas? Y le digo, sí, todavía. Ok. Porque él siempre dice, las lenguas es la puerta a lo sobrenatural. ¿Quieres ver cosas sobrenaturales? Habla lenguas. Las lenguas es una apertura a un mundo sobrenatural que tú no te imaginas.
En muchos lugares ya no se practica el hablar en lenguas, pero es una herramienta poderosa. Vamos a Romanos 8:26. Te voy a enseñar algo tremendo que me impactó muchísimo y sé que te va a bendecir. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este verso es tremendo. Déjame, te explico esto. Alguien aquí se va a alegrar. Cuando menciona la palabra debilidad, tiene un significado poderoso. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Debilidad viene de un original griego que es asteneia. Asteneia, con una H intermedia entre la T y la E. Asteneia, que significa debilidad de mente o debilidad de cuerpo, generalmente una enfermedad. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras enfermedades. De igual manera el Espíritu nos ayuda cuando nuestra mente está débil, cuando anímicamente no estamos bien, cuando nuestros pensamientos no están siendo los correctos. Dice: el Espíritu nos ayuda. Ahora, esa declaración, nos ayuda, significa que no lo hace Él por nosotros. Dice, por eso dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. O la declaración es junto con nosotros. No es que nosotros nos hacemos un lado y el Espíritu lo hace. No, el Espíritu lo hace a través de nosotros con gemidos indecibles. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Entonces dice: ¿alguien aquí está enfermo? Mira, el Espíritu me mostró que hay gente aquí que está enferma, pero ya se acostumbró a su enfermedad. Ya se habituó a su padecimiento y ya no está creyendo por un milagro. Se ha familiarizado tanto con el dolor o con el síntoma o con ciertas cosas que ya hasta haces provisión para la enfermedad. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos padecen de gastritis y ya se compraron el bendito omeprazol? ¿O cómo se llama el otro? El Riopan. Déjame hago provisión. O la enfermedad venga, ¿por qué no mejora para la sanidad en vez de para la enfermedad? Ahora, esto es poderoso. Dice este verso que en la enfermedad no está solo. El Espíritu nos ayuda en nuestra enfermedad o en nuestra debilidad. Yo pensé que se iban a emocionar un poco más, pero yo sé que aquí hay gente que está enferma, pero ya no está pidiendo un milagro porque se acostumbró. Pero hoy el Espíritu va a traer a tu mente eso que ya es una costumbre en ti, y hoy vas a sanar. Como dijo la pastora Joca en esta ocasión, aunque no digas amén, es cierto, hoy Dios te va a sanar. Ahora, dice que el Espíritu nos ayuda cuando estamos débiles en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad y en nuestras emociones o sentimientos, pero también nos ayuda cuando estamos débiles en nuestro cuerpo, cuando estamos pasando por enfermedad. El Espíritu nos ayuda porque no sabemos cómo pedir convenientemente, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, esta declaración es poderosa, esa gemidos indecibles. Esta palabra indecibles no significa que no los puedes decir, significa que son aparte de tu lenguaje. O sea, son palabras que no se pronuncian dentro de tu lenguaje. Está hablando de un lenguaje espiritual, o de, por eso se llama lengua extraña o diversos géneros de lenguas. Significa que aunque tú no lo entiendas en algún lugar, por eso dice que en el día del Pentecostés, cuando comenzaron a hablar en lenguas, había gente de otras naciones y decían: ¿cómo les oímos hablar misterios en nuestra propia lengua? Si ellos son judíos, ¿cómo puede ser que hablen nuestra lengua?
Entonces cuando dice gemidos indecibles, no significa palabras que no se pueden pronunciar o que no se deban pronunciar. Lo que significa son palabras que no son comunes en tu lenguaje. ¿Me estoy explicando? Ahora, la palabra gemidos que ahí aparece viene del original stenagmos. Stenagmos, si alguien está tomando apuntes, Stenagmos, stenagmos. Que el significado de esa palabra es tremenda, porque cuando tú oyes gemidos, la palabra gemido, ¿qué es un gemido? ¿Qué dices con un gemido? Sería como lo equivalente a un clamor. Es como ¡ah! Estás gimiendo, pero el original en griego de esa palabra es tremenda. El significado es suspiro o secretos de amor. O sea que cuando hablas en lengua le estás cantando a Dios: eres secreto de amor. ¿Por qué se rieron? ¿Se la saben? Pecadores. Cuando oramos en lenguas estamos dando y recibiendo suspiros de amor o secretos de amor. Tú estás enfermo, comienzas a hablar en lenguas y Dios lanza un suspiro de amor y te sana. Y tú recibes la sanidad y comienzas a levantar. ¿Nunca has estado en esa posición de oración donde ya no dices nada? En ese momento de adoración donde ya dijiste todo lo que tenías que decir, ya no hay palabras en nuestro lenguaje y solo comienzas a dar suspiros de amor. Es como cuando amas tanto a una persona que ya le dijiste todos los piropos del mundo y ya nomás nada más suspiras de amor. Eso sucede cuando hablamos en lenguas. Pero quiero que veas algo. Éxodo capítulo 2 versos del 23 al 25. Éxodo 2 del 23 al 25. Sucedió algo. El pueblo de Israel tiene 400 años por lo menos de cautividad en Egipto. Los afligían, los presionaban, los golpeaban, les racionaban la comida. Egipto siendo la nación más rica y poderosa, el pueblo de Israel vivía de una manera tan precaria, tan hostil, que estaban hartos de esa situación. Pero el pueblo nunca clamó a Dios. No hay un registro en los escritos de clamores del pueblo a Dios, solamente de quejas. Solamente se quejaban de la situación en la que estaban, pero nunca clamaron a Dios hasta llegar a este verso de Éxodo capítulo 2 versos del 23 al 25. Dice: aconteció que después de muchos días, ¿cuántos? Te sorprenderías porque esos muchos días eran 400 años. Alguien diga: sí, eran muchos. Dice: después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel, ¿qué hacían? Gemían a causa de la servidumbre. Pero sucede algo, dice: y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Si usted vio la serie de Moisés y los 10 mandamientos, muestran ese pasaje. A mí me impactó mucho porque cuando yo lo vi en la serie, yo dije: ¿esto existió? Y fui a la Biblia y di con estos versos que es tremendo, porque ellos lo muestran, que comenzaron a ser tan hostigados, tan presionados, tan golpeados, que llegó un momento en que comenzaron a hablar uno con el otro y decían: necesitamos clamar al Dios de nuestros padres. Ellos no conocían al Dios de Abraham.
Ellos habían escuchado hablar porque los egipcios, los israelitas trabajaban en Egipto y algunos ya no volvían. Se mezclaron tanto con los egipcios que hay un momento en el que Josué les reclama cuando entran a la tierra de promesa. Dice: dejen los dioses de sus padres que sirvieron del otro lado del Jordán. Porque los judíos comenzaron a adorar a los dioses de los egipcios. Entonces la única manera que el Dios verdadero pudiera llegar a esta generación de hebreos, de judíos, era lo que los padres le hablaban a los hijos de generación en generación en generación. Les platicaban cómo Dios le habló a Abraham, del pacto de Dios con Abraham. Ellos no tenían todavía la revelación del Génesis, solamente lo que se había pasado de boca en boca, y ellos lo compartían. Entonces ellos decían: necesitamos buscar a ese Dios de Abraham. Él dijo que nos iba a dar una tierra por herencia. Y comenzaron a platicar y se pusieron de acuerdo según la serie. Y un día salieron a la calle y levantaron un clamor. Y si tú no lo has visto, esa serie, bueno, si tienes paciencia, ¿verdad? Son como 300 capítulos. Está más larga que el Betty la Fea, pero aunque es una novela, es muy apegada al relato bíblico. Son esas que ponen escenas y luego le ponen la cita ahí, y luego vas a la cita y dices: wow, eso está bien loco. A mí me sorprendió cuando Moisés le dijo al faraón, cuando iban a morir los primogénitos, dijo: en todas las casas de los egipcios habrá llanto, dolor y gemido. Dice: y en el pueblo de Israel ni un perro aullará. Wow, cuando yo vi eso en la serie dije: esto es bíblico. Y no pusieron ahí la cita, y fui a la Biblia a buscarlo, y sí dice que Moisés le dijo al faraón: en todo el pueblo de Israel ni un perro aullará. Entonces ese clamor que levantaron el pueblo de Israel produjo algo en Dios. Algo sucedió en Dios, porque dice que el verso 24, ¿sí? Es que no las llego. Sí, el 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. Esto es tremendo, esto es poderoso. Dice: y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Eso es tremendo, ¿no? ¿A cuál pacto se refiere? Al pacto de gracia. Abraham vivió toda su vida en una gracia inmerecida. ¿Cómo explicas tú que Abraham niega a su esposa, dice que es su hermana y no su esposa, para que no lo fueran a matar a él? Dijo: que te maten a ti, que maten a mí, pues mejor decimos que somos hermanitos, ¿verdad? Y entraron, y el rey de ese lugar se enamoró de la esposa, y Dios le habló al faraón en sueños y le dijo: si tú tocas a la mujer de Abraham, va a venir plagas sobre tu vida. Él sabía a lo que se refería. Entonces dijo: va a venir una devastación sobre tu vida tremenda. Y va y le reclama a Abraham, le dice: ¿por qué no me declaraste que era tu esposa? No me está entendiendo, ¿verdad? El que mintió fue Abraham, y al que iban a castigar es al faraón. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Estaban viviendo bajo un tiempo de gracia, pero ellos no sabían. Cuando el pueblo, ¿por qué fueron castigados a pesar de que estaban en gracia? Esto está tremendo. Ay, Dios, dame sabiduría. ¿Por qué el pueblo está tan oprimido aunque estaba viviendo en tiempos de gracia? Porque la ley vino con Moisés. Moisés todavía ni nacía en ese momento. Ese momento de ese versículo, Moisés todavía no nacía. Entonces, ¿por qué están siendo tan oprimidos, tan sobajados, si están viviendo bajo la gracia? Porque a veces somos tan autosuficientes que pensamos que no necesitamos a Dios, y no levantamos un clamor a Dios y le decimos: Dios, dependo de ti. Soy muy bueno para vender, pero mi habilidad proviene de ti. Sin ti no vendo ni cacahuates. Soy muy bueno para lo que hago, pero sin ti
pierdo toda habilidad. Mis manos, como decían los salmos, mis manos pierden toda destreza. Si tú no eres el motivo de mi adoración, si yo no te reconozco a ti, 400 años y nunca se acordaron de Dios. Es como estar viviendo bajo la gracia y no vivirla, porque sientes que tú solo lo puedes hacer. Alguien diga: papá, yo dependo de ti. Yo dependo de ti, no pretendo ser yo mi propio salvador. Tú eres mi salvador, tú eres mi Señor, tú eres mi proveedor, tú eres el Señor de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy. Tú eres mi Dios. Dice que cuando el pueblo de Israel se humilló delante de Dios, hizo a un lado las quejas, hizo a un lado las demandas imprudentes que ponían delante de Dios, y alzaron un clamor a Dios y le dijeron: Dios, si tú no nos salvas, nadie lo va a hacer. Y Dios oyó. Pero no solo oyó, se acordó del pacto. Dice el verso 25: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cuando hablas en lenguas se magnifica la gracia. Dios se acuerda de su pacto de gracia cuando hablas en lenguas. Te está yendo mal en alguna circunstancia, habla lenguas. Hay un hijo rebelde en casa que no te quiere hacer caso, habla en lenguas. Hay cosas que no puedes solucionar tú, habla lenguas. Dios se acuerda de su pacto cuando hablas en lenguas, se magnifica la gracia. A ver, pero ¿qué tiene que ver esto, pastor, con el hablar en lenguas? Yo te dije que el gemido que aparece, gemidos indecibles, en Romanos 8:26, viene de la palabra estenagmos, y solo se utiliza 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Porque el gemido que aparece en lo que acabamos de leer de Éxodo capítulo 2 no puede ser la misma palabra, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, ¿cómo sé que es el mismo clamor en lenguas? Porque Hechos capítulo 7 versos 34, cuando Esteban está a punto de ser apedreado, o cuando está siendo apedreado, y que tiene esa grande visión, que vio el cielo abierto y comienza a sacar misterios tan profundos en ese relato de Esteban antes de morir, dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en ¿dónde? En Egipto. Está hablando del mismo suceso. Dice: del pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Esa palabra gemido es la misma estenagmos que aparece en Romanos 8:26. Está hablando del mismo suceso. Entonces, cuando tú no sabes qué hacer, es cuando lo sobrenatural tiene que entrar. Y tú no puedes entrar a lo sobrenatural siendo natural. Tienes que ser sobrenatural para entrar a lo sobrenatural. Entonces, cuando tú comienzas a hablar en otras lenguas, se abre un camino que estaba cerrado. Dios se acuerda de su pacto. Cuando hablas en lenguas, no recibes lo que mereces, recibes lo que necesitas. ¿Alguien puede decir amén a esto? Vamos, si va a dar ese aplauso, déselo a Dios fuerte. Primera de Corintios 14:15. Quinto beneficio de hablar en lenguas. Dice: ¿qué pues? Me encanta lo norteño que es el apóstol Pablo, ¿verdad? O por lo menos los intérpretes, ¿verdad? ¿Qué pues? Dile a la persona que está a tu lado: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ya hablamos de orar en el espíritu, pero luego dice: cantaré con el espíritu,
pero cantaré también con el entendimiento. Eso está tremendo. Tú puedes adorar y cosas tremendas suceden cuando tú adoras en lenguas. Mire, la música es un lenguaje espiritual. Sea que lo entiendas o no, la música es un lenguaje espiritual. Estoy diciendo la música, no la música cristiana o la música en conversión. Toda música es un lenguaje espiritual. Dios la creó. ¿Ok? Los reggaetoneros la distorsionaron, pero Dios la creó. Dios creó la música desde el principio. La música ha existido. Dice la Biblia que cuando fue creado Luzbel, ¿sí sabe qué significa Luzbel? Que es un nombre de Satanás. Cuando era ángel se le llamaba Luzbel. Luzbel significa portador de luz. Esa luz que él tenía era música. Cuando él adoraba, salía música de él. Él no necesitaba instrumentos. Él adoraba y se iluminaban sus vestiduras y comenzaba a escucharse una melodía. Imagínense que hay gente que tú lo escuchas cantar y es como si escucharas un instrumento, o no necesitan un instrumento. Hay otros que aunque tengamos instrumento, pero Dios puso la adoración en nuestro interior. Y la música, por eso tienes que tener mucho cuidado la música que escuchas. No, yo escucho pura música cristiana, pastor, de Jesús Adrián Romero. No, hombre, mejor escucha los rancheritos del Topo Chico, te va mejor. La música es un lenguaje espiritual. ¿A dónde te está llevando la música que escuchas? Si tú escuchas solo música que habla de emociones y de sentimientos, hacia allá estás llevando tu vida, porque la música es un lenguaje espiritual. Y no lo estoy diciendo de manera religiosa, si no oigas esto, no oigas aquello. No, 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 no. Pues tú no vas a enamorar a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa cantándole en esta reunión Cristo está, o el culto de hoy va a ser maravilloso. Imagínate llegar y decirle el fuego sensible. No, 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 no. No es de Dios. Hay canciones románticas que tú puedes dedicarle a la persona que amas, pero tienes que cuidar, no brincar esa barrera. Los jóvenes son muy déjeme decirlo de la manera correcta, no ofensiva, pero esa es la manera. Podrían ser torpes en esto. Ok, ¿puedo escuchar música cristiana, música inconversa o no? O sea, yo soy blanco o negro, a mí no me ande con grises. Pues preséntame una canción que hayas recibido a Cristo y a lo mejor esa música, esa canción es cristiana, pero ninguna canción ha recibido a Cristo. Hay mensajes en las canciones. O sea, hay canciones que tú le llamas cristianas que no deberías de cantarlas nunca. Esa no me la sé. No está en mi playlist. Claro que hay canciones que no son denominadas cristianas que tampoco deberías de cantar nunca. ¿Ok? Entonces no se trata de quién las escribió. Hay una canción muy bonita que incluso yo he escuchado que la cantan en iglesias y quien lo escribió no es cristiano. No recuerdo, no sé si recuerden la tonada, pero la canción se llama Aleluya. Esa Aleluya. Esa canción le escribió un rockero inconverso. La canción está hermosa y en muchas iglesias la cantan. Entonces yo sé que los jóvenes escuchan canciones y dicen: ¿por qué en la iglesia no cantan esa canción? Entra en mi vida.
Porque la gente suele no saber poner un límite hasta dónde puedes llegar. ¿Ok? Entonces hay canciones que no son sanas. Yo cuando voy al barber, por eso elijo los barber a donde voy, porque te sacan toda la mente sucia. Yo lo que hago es hacerme amigo del barber, y cuando ya tengo la confianza le digo, y no hay nadie más, le digo, ¿puedes bajarle a tu mujer? Dice, ay, perdón, no me acordaba que usted es pastor. Le digo, no, no te lo estoy diciendo porque soy pastor, que eso ensucia la mente. Le digo, imagínate que entre alguien con un niño aquí. Y se quedó muy serio el barber cuando le dije eso, y le dije, déjame te pregunto algo, ¿vienen niños? ¿Vienen señoras y te traen niños? Dice, fíjese que no. ¿Ya sabes por qué? No, y hay otros que tienen pantallas. Y tú digo, volteame para el otro lado, volteame para el otro lado. Estás escuchando todo ese mugrero, y luego con las imágenes ahí. No, hay canciones que no deberías de cantar, porque la música es un lenguaje del espíritu. ¿Ok? Dice que podemos cantar en el espíritu, es decir, cantar en lenguas, y esto desata un ambiente de gloria y de gracia. Eso permite que la presencia de Dios camine entre nosotros. Cuando tú adoras en lenguas, de paso les digo, esa canción de que Arrababababasei no entra dentro del canon. O sea, ¿desde que llegaste? No, espérame, no. Quién sabe qué estarás diciendo, así es que mejor no la. Cuando tú adoras en lengua, los muchachos que me ayudan a cantar en la adoración, eso es muy importante. Cuando tú adoras en lenguas, a veces no sabemos qué decir. A veces es mejor no decir nada. Pero en esos momentos cuando no sabes qué decir, tú comienzas a levantar un canto espontáneo en lenguas, y el ambiente se va a romper en cualquier lugar. Quiero que se graben esto: cuando tú adoras en lenguas, Cristo comienza a caminar entre nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer incienso, vamos a pensar, aquí estaba el velo, y este es el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y el sumo sacerdote entraba, ustedes saben, con su túnica, con campanitas abajo, le amarraban un lazo hacia afuera, por si ya las campanitas no se oían es porque había muerto, porque descendía la presencia de Dios, y si él estaba en pecado moría, y ya si no se oían lo estiraban y lo sacaban. De ahí el de estiró la pata, ¿verdad? Porque lo sacaban así con un pie. Pero el sumo sacerdote lo que hacía entrar con un incensario, era como una vasija, un recipiente con una agarradera, y lo prendían fuego. No sé, a mí no me gusta el olor al incienso, pero por alguna razón a Dios le gusta. Es como cuando tú cantas. O sea, no era el incienso que ahorita venden, ¿verdad? Voy a comprar incienso, voy a poner en la casa. No, canta mejor, adora. Pero canto bien feo, también el incienso huele bien feo, y a Dios le gusta. No se trata de habilidad, se trata de un corazón agradecido. Entonces el sumo sacerdote entraba con el recipiente, olvidé buscar algo así, y empezaba a salir humo, y él caminaba y hacía esto, movía el incensario y comenzaba a caminar, y los que estaban afuera alcanzaban a escuchar que el sumo sacerdote comenzaba a cantar. Hay un versículo donde dice que él dice, es el lugar donde el sacerdote canta. Hace mucho se escribió una canción, dice, llévame al lugar santísimo, y decía, al altar donde el sacerdote canta. Pues ya no sé en qué momento, pero ahí dice. Y lo que sucedía es que el sacerdote cantaba, pero decía palabras que no eran entendibles para los que estaban afuera. Eran palabras que estaban compuestas por más de 80 letras. ¿Alguna vez has dicho una palabra con 80 letras? La única explicación es que él estaba adorando en lenguas,
Y él estaba adorando en lenguas. Y lo que sucedía cuando ese humo llenaba el lugar y la adoración llenaba el lugar santísimo, la presencia misma de Dios, la gloria chequina, descendía en aquel lugar. Y cuando estaba esa adoración, ese humo de gracia, el sumo sacerdote no moría. Aunque estaba la presencia de Dios ahí y estaba la humanidad del sumo sacerdote, no moría, porque había alguien cantando y adorando a Dios en lenguas. Cuando adoramos en lenguas, Cristo comienza a caminar entre nosotros y comienza a sanar enfermos y comienza a liberar a los cautivos y comienza a hacer milagros y señales extraordinarias. Comienzan a suceder cosas que tú en tu mente no puedes, o en tu habilidad no puedes producir, porque te estás metiendo a un mundo sobrenatural. A esa adoración que el sumo sacerdote practicaba en lenguas en el lugar santísimo, la Biblia le llama suprema alabanza. Salmos 96, versos del 1 al 4. Alguien tiene que comenzar a hablar en lenguas ahí donde está. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamen entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. ¿Qué es suprema alabanza? Es alta adoración. No es una adoración que sale de las emociones. No es brincar, saltar, correr solo porque estoy emocionado, porque quiero que me vean. He visto, el otro día fuimos a un evento donde estaban los muchachos salta y salta y volteaban a todos lados a ver si los veían saltar. El sudor olía como a 3 cuadras, ¿verdad? Pero lo que querían es que los vieran, ¿verdad? Y volteaban, y me volteaban a ver a mí, a ver si me está viendo cómo salto. Esa no es suprema alabanza. Alta adoración es cuando tienes un entendimiento de lo que estás haciendo y estás consciente de que Cristo está ahí. Cuando Cristo está ahí, no necesitas que te vea nadie. Él está ahí. Tu adoración provocó ese manto de gracia y de misericordia que propicia que Dios y el hombre puedan convivir cara a cara. Salmos 145 del 1 al 3. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Solo que ahí dice suprema alabanza, y la palabra alabanza, de la que se tradujo del original en hebreo, es halal. Halal es H-A-L-A-L, halal. ¿Y sabe qué significa halal? Cuando dice grande es Jehová y digno de suprema halal. Halal es hacer un espectáculo. Ser extravagante. Es moverte de una manera en la que la gente vea y dice: ¿qué espectáculo es ese? Los religiosos dirán: eso no puede ser Dios, eso es show. Pero tú estás viendo a Cristo caminar enfrente de ti. Hacer un espectáculo. 2, jactarte de tu Dios. ¿Qué me importa lo que piense el que me está viendo?
yo me estoy jactando de mi Dios. Voltea con alguien y dile: si tú supieras el Dios que yo tengo, alabarías a Dios de la manera en la que yo. Mira, dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Es decir, tu alabanza debe estar a la altura de tu Dios. Dios no está a la altura de tu alabanza. Tu alabanza debe estar a la altura de tu Dios. Jactarse de Dios. 3, Halal es una celebración pública. Está bien que adores en privado. No venimos a adorar, venimos de adorar. Pero de nada sirve que adores en privado si no lo haces públicamente. Por mucho espectáculo que hagas en privado, nadie te va a ver. Dice celebración pública. 4, a algunos no le va a gustar. Parecer tonto. Algunos están perdiendo el tiempo, deberían ya de estar practicando suprema alabanza. Y el último, 1, 2, 3, 4, el quinto, actuar como loco. Si tu adoración es muy coherente, muy fresa, muy modosito, le haces así, te ves los tenis o los zapatos, a ver si hiciste el pie, lo inclinaste lo suficiente, no estás llegando a la altura de tu Dios. Porque Jehová es grande. Nuestro Dios es grande y digno de suprema alabanza. Digno de que yo haga un espectáculo, digno de que yo parezca tonto, de que yo me haga como loco. ¿Alguien está listo para adorar a Dios?